aplauso a todos los que nos miran en internet, en televisión, por YouTube. Gracias por estar conectados en las redes sociales. Estamos súper emocionados de que usted nos siga y esté con nosotros siempre allí. Recuerde que estamos en Filadelfia y le esperamos aquí en Ciudad Avivamiento. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Aquellos que están mirando por YouTube, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de compartir este video para que puedas ser de bendición a alguien que necesita esta palabra. Bendito Dios. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Yo me siento contento. Espero que se esté sintiendo bien. Y dígale a su vecino que si no se está sintiendo bien, prométale que se va a sentir mejor después de esta palabra. Aleluya. Qué bendición. Y esa promesa va para ustedes también allí que están viendo en todas partes del mundo. Gracias siempre por estar conectados con nosotros. Una bendición la tecnología, ¿sí o no? Amén. Una bendición. Bueno, de hecho, la tecnología, yo amo la tecnología. Yo no sé cómo yo pude pasar mi niñez sin teléfonos inteligentes. Yo no puedo ver mi vida. No puedo ver mi vida sin ello. Bendito Dios, gloria a Dios, Señor, por el que lo haya inventado. Pero la verdad es que está supuesto a hacer nuestra vida menos complicada, pero como que se nos complica más, ¿verdad? Yo no sé si el teléfono nos la hace más fácil o más complicada. La verdad, la tecnología está supuesto a hacer las cosas más fáciles, pero a veces como que se ven las cosas más difíciles. Por ejemplo, yo me acuerdo, por favor no crean que soy tan viejo, no me miren raro. Pero yo me acuerdo que era más fácil ver una película antes que hoy. ¿En serio? ¿Sí o no, Mo? Ya te veo las canas, yo sé lo que hay. ¿Sí o no? Antes usted pensaba qué película quería ver y te ibas al Blockbuster. Anuncia no pagado. Bueno, como que era ya quebró. ¿Sí o no? Y ya ibas, lo agarrabas y te ibas a tu casa. Hoy no. Hoy hay 1.000.000 de películas. Y cuando quieres ver una película no sabes qué vas a escoger. Así que estás 1 hora buscando la bendita película. Entonces para poder ver una película hoy en día no puedes tomar 2 horas para ver la película. Tienes que tomar 3. 1 para escogerla y 2 para verla. Pero lo peor de todo, y aquellos que son padres saben lo que yo estoy diciendo. Porque, por favor, ser padres hoy y ser padre 20 años atrás no es lo mismo. ¿Cuántos me pueden ayudar con eso? Y el problema es cuando se ven películas también. Mire, ya yo no confío en esa cuestión de PG-13, PG yo no sé qué. Ya no confío en eso. Me ha quedado muy mal ese sistema. Y lo que ellos dicen y ellos piensan que puede ser mejor para nuestros hijos, la verdad es que nosotros vemos quizás los valores de las personas que están poniendo estas cosas no son mismos los valores nuestros. Así que ya mi esposa y yo ya nos dimos por vencido. Decidimos no ver más películas con los niños. Claro, porque si no tenemos que andar con el control evitando diferentes partes de la película. ¿Cuántos me ayudan? Amén. ¿Dónde están los santos que saben lo que estoy diciendo? Amén. Aleluya. Y a veces el control, ahora yo les voy a dar la clave cuando el control no sirve. Cuando el control no sirve y no te evita la película, agarra y tírate encima del niño. Gracias, Padre experimentado en quebrantos. Bueno, pero el problema es que dijimos, mi amor, mejor ni veamos películas, porque es que toda la película tiene algo raro. Vamos a ver mejor, si vamos a ver algo con nuestros hijos, que sean caricaturas. Cuidado. Los otros días estoy con mis hijitos ahí. Y digo, bueno, vamos a ver una peliculita, una caricatura. Y estoy buscando la caricatura y veo esta con un conejito blanco, bonito, una cosita con los ojitos así, una bella. ¿Ya sabes cuál es? Bella, el conejito, pero qué cosa tan linda. Y comenzamos a ver la película. El conejito era un asesino en serie.
¿Cómo es posible? Así que tenemos que estar evitando cosas, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy yo quiero que tú sacudas a tu vecino y dígale: vecino, hoy hacemos algo diferente. El Señor te trajo para decirte: no lo evites. Vamos, busque por lo menos a 3 personas, dígale: no lo evites, no lo evites. Esa es el tema de mi prédica hoy. Ese es un buen lugar para aplaudir al Señor, el Señor. Eso, como por 18 segundos apláudale. El Señor te dice hoy: no lo evites. Ahora bien, no se adelanten que tienen que escuchar toda la prédica. No vaya a ser que después, después no me echen la culpa a mí. No lo evites. ¿Se acuerdan de la prédica pasada? Estamos en esta serie, La Jornada, llevando a Jesús hasta la cruz del Calvario, basado en el libro de Marcos. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica pasada, el domingo pasado, cuando estuvieron aquí? Dejamos a Jesús visitando a su pueblo natal. Bueno, no natal, su pueblo donde se crió, ¿verdad? Nació en donde, en Belén, se crió en Nazaret. ¿Me van siguiendo? Belén, se crió en Nazaret. Ahí dejamos a Jesús en el capítulo 6 del libro de Marcos. Y hoy vamos a retomar ese mismo capítulo 6 de Marcos y vamos a seguir la jornada hacia Jesús. Ahora bien, el libro de Marcos, el capítulo 6, tiene muchas cosas que ocurrieron. Primeramente, la semana pasada vimos a Jesús visitando con sus discípulos a su pueblo donde se crió, todo lo que pasó. Pero después, en el mismo capítulo, vemos a Jesús por primera vez enviando a sus 12 discípulos. Los empodera, los envía. Luego vemos al mismo Jesús multiplicando panes y peces. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Muévame las manos. Panes y peces, 5 panes, 2 peces, los multiplica, le da comida a los 5,000. Y después de que le da a los 5,000 es donde vamos a llegar al versículo 45 del capítulo 6 del libro de Marcos. Pueden ir conmigo allí si tienen su Biblia, así que prendan sus Biblias. En Marcos 6, 45, levánteme su mano bien arriba, déjeme ver esa mano. Y esta es nuestra declaración. Diga conmigo: esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Versículo 45 del capítulo 6 de Marcos dice: enseguida, alguien diga enseguida. Enseguida, ¿cuándo? Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Enseguida, después de qué, ayúdeme, ¿quién me está siguiendo? A ver, ¿quién me está poniendo cuidado aquí? Que yo no estoy hablando por hablar. ¿Qué es lo que Jesús acabó de hacer? Yo lo acabé de decir ahora. Salió de Nazaret, envió a sus discípulos, volvieron los discípulos y después, ¿qué hizo? Multiplicó panes y peces. Y después de haberlos multiplicado, enseguida, ¿cuándo? Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado. Se le adelantaran al otro. ¿Acaso no fuera bueno que Jesús nos dijera qué es lo que va a pasar más adelante? Que nos diera por lo menos como que una señal, algo, una clavecita de lo que viene. Pero Jesús se queda callado sabiendo que los discípulos por segunda vez, porque ya ocurrió, por segunda vez van a experimentar una tormenta. Predicamos ya de la tormenta. ¿Se acuerdan cuando predicamos acerca del endemoniado al otro lado del mar? ¿Cuántos se acuerdan de esa predica? Hace poquito. Ahora van a experimentar una segunda tormenta y Jesús lo sabe y no les dice nada. Se hace loco Jesús. Y le dice: muchachos, váyanse, yo me voy a quedar aquí orando. Aquí en este monte ustedes se van a ir al otro lado, se van a adelantar. Y alguien diga conmigo: a Betsaida. Betsaida. Entonces Betsaida es el lugar de la obediencia donde Jesús los envía. Mientras él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Los 13,000 que había alimentado con los panes y peces. ¿Se siguen? Ok, sigamos. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Ahora Jesús está orando en la montaña, no le dijo nada a sus discípulos de lo que venía. Yo a veces pienso que quizás Dios no nos habla de las cosas que vienen porque nosotros no soportamos conocer los detalles.
Alguien ayúdeme, por favor. Quizás, es mi opinión, quizás si Dios te dijera todo lo que tuvieses que pasar en tu vida para manifestar el llamado, te rindieras antes de comenzar. Entonces Jesús se queda callado y no le da ninguno de los detalles de lo que ellos están a punto de pasar. Y en el versículo 47 dice: al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Recuerden que Jesús está en un lugar alto, ¿está bien? Está en una montaña. Desde la montaña donde está Jesús, Él está viendo a la distancia que hay una tormenta en el lago y Él conoce el barco de los discípulos, la barquita, Él lo conoce. Entonces Él puede ver la marca desde lejos y los discípulos en medio de la tempestad. Entonces, mira lo que ocurre. Hacían esfuerzo para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlo de largo. Y los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Imagínense esos hombrotes grandes. ¡Ay, Dios mío! ¡Un fantasma! Con esta camisa rosada no me queda bien. Mejor sigamos adelante. Verso 50. Llenos de miedo por lo que veían, estaban gritando, pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo. Alguien diga: soy yo. Dígalo 3 veces. Uy, ustedes suenan como ejército. No tengan miedo. Ellos estaban aterrorizados, llenos de miedo. Quiero parar un momentito ahí y dejarte saber que no siempre, qué hermoso cuando podemos testificar que encontramos a Jesús y encontramos paz. Pero no siempre Jesús te producirá paz. Vamos. No siempre Dios será la fuente de paz. Muchas veces Dios se manifestará y te ocurrirá, te producirá terror. Y no es el diablo, no es el demonio, no es el infierno, es Dios. Pero esperen, hay más. Verso 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Ya ahí terminó toda la historia. El viento se calmó y estaban sumamente asombrados. ¿Cuántos siguen la historia? ¿Van conmigo en la historia? Van toda la historia, ¿verdad? Ellos ven a Jesús, ellos gritan: un fantasma. Jesús se sube al bote y el viento se calmó. Oye, como que falta algo, un elemento, ¿verdad? Falta un elemento en la historia, ¿verdad? Pero aquí Marcos no nos habla de ese elemento. Y en un momento les voy a enseñar por qué. Sacuda a alguien y dígale: no lo evites. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó y estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada, como algunos que yo conozco por ahí, y no habían comprendido, eran tontos, torpes, y no habían comprendido lo de los panes. Levánteme su mano, cierre sus ojos. Gracias, Padre, por la palabra que hoy hablarás a cada uno de nosotros. Vamos, habla un momentito sobre su espíritu. Dígale: Señor, tócame, lléname, revélate a mi vida y que esta semana pueda caminar más cerca de ti a través de lo que nos vas a enseñar hoy. Amén. Ese es un buen lugar para aplaudir al Rey. Esta historia nos da una palabra consistente con lo que Dios siempre ha revelado desde el principio, desde el Antiguo Testamento. De hecho, desde el primer momento en el cual Dios se comienza a revelar, Dios siempre se ha revelado como el yo soy. ¿Acaso no es la misma respuesta que vemos que Jesús les da a sus discípulos? Yo soy. ¿Verdad que sí? Es la misma respuesta. Quiere decir que cada vez que Dios mismo se presenta como el yo soy, es una epifania, es una representación de Jesús en el Antiguo Testamento antes de llegar el momento de la gracia. De hecho, Él nada más dice yo soy y lo deja así. Dejó lo que resta en blanco. Lo más impresionante de Dios es que Dios dura siglos después de eso llenando esas partes en blanco. Yo soy.
Yo soy agua para el sediento, yo soy pan para el hambriento, yo soy tu guerrero Israel cuando estés en guerra, yo soy tu paz en la tormenta, yo soy tu bendición en medio de la sequía, yo soy vida en la muerte. Y Dios dura todos estos siglos llenando la parte en blanco que deja la palabra yo soy. Pero ahora Jesús se presenta a sus discípulos y ellos, no conociéndolo, otra vez utiliza la misma palabra que Jehová utilizó una y otra vez a Moisés y a tantos otros, diciéndole: yo soy. Yo soy. ¿Por qué? Porque hay veces que conocemos a Dios, pero es cuando viene la situación difícil, la circunstancia, que nos damos cuenta que no lo conocíamos tan bien como creíamos que lo conocíamos. Habrá alguien que diga amén y que sepa lo que estoy diciendo. Entonces es en esa circunstancia que comenzamos a conocer bien al Señor. Pero lo más impactante de todo, lo más terrible, es que Dios mismo es el que los envía hacia esa tormenta. Jesús mismo. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando le obedecemos a Dios y tenemos vientos contrarios? Porque la Biblia dice que los vientos eran contrarios. Primeramente, yo quiero que entiendan algo acerca de los vientos. Para esto vamos a ver lo que Jesús revela, lo que siento en el Espíritu que Jesús nos muestra en este capítulo. Y yo quiero que aquellos que escriben vayan escribiendo. Y este es el primer principio que usted quiero que entienda. Diga conmigo: resistencia te lleva a la revelación. Yo creo que usted puede hacer mejor que eso. Diga: resistencia te lleva a la revelación. Resistencia te revela. La resistencia te revela. Ahora bien, yo quiero que usted entienda que la resistencia te revela para bien o para mal. Sígame acá y le voy a explicar. Vamos a poner el ejemplo de Jonás. ¿Está bien? Vamos a ver a Jonás y vamos a ver a los discípulos. Los dos iban a un lugar. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? El que cantaban cuando eran niños. El del gran pez. Jonás iba a un lugar, pero iba al lugar equivocado. Iba a un lugar, pero iba a un lugar no en obediencia, iba a un lugar en desobediencia. Y cuando iba en este lugar en desobediencia, ¿qué ocurrió? Se levantó un viento contrario. Diga: viento contrario. Entonces, primeramente, cuando usted va a un lugar en desobediencia, se levantarán vientos contrarios. Pero esperen, hay más. Ahora vemos a los discípulos. No van a un lugar en desobediencia, van a un lugar en obediencia. Pero usted va a ver que cuando usted vaya a un lugar en obediencia, se levantarán vientos contrarios. Y tal vez usted diga: ay, pero entonces ¿cuál es el punto? Porque si cuando desobedezco se levantan vientos contrarios, y cuando obedezco se levantan vientos contrarios, pues entonces no hay por dónde. Habrá alguien que me va siguiendo acá. Yo siempre he dicho esto: en su vida va a tener aflicción, sea con Cristo o sea sin Cristo. En tu vida vas a tener batallas, sea con Cristo o sea sin Cristo. La única diferencia no es que en Cristo vas a dejar de tener batalla, sino que en Cristo tu victoria está asegurada. Antes de pelear la batalla, yo tengo que decidir en las dos. Voy a tener vientos contrarios, pero aquí estoy seguro. Acá estoy seguro. Entonces prefiero los vientos contrarios cuando estoy obedeciendo. Pero sígame acá. Cuando se manifiesta el viento contrario, Kevin, tenemos que hacer una pregunta inmediatamente. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a dónde me dirijo? Porque el viento contrario viene a revelarte. Esa resistencia viene a revelarte a dónde te estás dirigiendo, para que abras tus ojos y te des cuenta. Y tienes que hacerte una pregunta: ¿estoy obedeciendo o desobedeciendo? El viento contrario está aquí solamente por una de dos razones: porque estoy desobedeciendo o obedeciendo. Si estoy desobedeciendo, más vale que me dé vuelta y vaya correctamente, porque ese viento contrario me va a destruir al final. Si estoy obedeciendo, pues voy a seguir hacia adelante en medio del viento contrario, porque si el viento contrario no estuviera, si fuera un viento a mi favor y no un viento contrario, entonces yo llegaría a mi lugar que necesito llegar y no necesitara de Dios en el proceso. Por lo tanto, Dios permite el viento contrario para que Dios siempre esté en la fórmula, y cuando llegues puedas decir: no llegué aquí por mi entrenamiento, porque era de buena familia, porque me gradué. Llegué de aquí
aquí porque el favor de Dios estuvo conmigo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué quiero a mi favor? ¿A Dios o al viento? ¿Qué quiero? ¿A Dios o al viento? Entonces la resistencia te lleva a la revelación si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Quiere decir entonces que el bien no desaparece, la resistencia. Qué interesante. Pero en este momento los discípulos van bien porque van hacia, alguien diga, Bethsaida. Y en la madrugada, veamos esto otra vez en el versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Ok, un momentito. Un momento aquí. Veamos algo aquí. Jesús está desde el monte viendo a sus discípulos a lo lejos. Mi pregunta es esta: ¿no tenía Jesús suficiente poder como para mandar a los vientos desde el monte y decir, tormenta, te veo, suéltalos ya, calma? ¿Acaso Jesús no envió la palabra hacia aquel criado? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Jesús envía la palabra al criado, ¿sí o no? A la distancia, un tipo que ni conocía ni veía. Aquí conocía la tormenta y la veía. Pudo haber enviado la palabra, pero la dejó. No paró la tormenta. Pero entonces encuentro algo que me revolucionó. Me cambió mi perspectiva total en la tormenta. Porque yo he escuchado, sin exagerar, he tenido que haber escuchado cerca de 1000 prédicas acerca de la tormenta. Alguien diga amén. Si he escuchado muchas prédicas de la tormenta. Amén, 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 amén. Pero encontré un elemento en este versículo que es muy obvio, pero a todos los que he escuchado predicar se le habían pasado por alto, incluyéndome a mí. Yo he predicado de esto anteriormente, pero a todos se le pasó por alto. A nadie. Porque, ayúdame acá, ¿acaso no hemos escuchado una y otra vez que Jesús fue a salvar a sus discípulos? ¿Cuántos lo escucharon? Que Jesús fue a parar la tormenta. Que Jesús vio que los discípulos estaban en la tormenta, en la tempestad, y caminó sobre las aguas para ir en pos de sus discípulos en la tempestad y calmar la tempestad. Porque Jesús sabe cuando estás en tempestad, y aunque creas que vas a morir, Él caminará sobre las aguas para venir a ayudarte. Mira que Él quiere pactar ya. Eso lo hemos escuchado, pero encuentro que no es la realidad. Es más, veámoslo otra vez. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Siga leyendo. No, será un error. Un momento, César. ¿Será un error eso? Eso me cambió mi perspectiva de este capítulo. A veces no leemos bien. Jesús no vino a parar la tormenta. Si Él hubiese querido parar la tormenta, la hubiese parado desde el monte. Párate. Y no la paró. Jesús iba caminando para encontrarlos a ellos al otro lado, porque Él les dijo, Él les prometió que se iban a ver al otro lado. Jesús venía caminando en la tempestad, listo para encontrarlos al otro lado. Pero la Biblia dice que cuando Él venía caminando, los discípulos vieron algo así como en la oscuridad, en la sombra. Era una cuestión que venía caminando y dijeron, ¡Jesús! Parece ver que Jesús dijo, ¡ah! Me vieron. En serio, mírenlo ahí. Su mentalidad, su propósito, su misión era pasarlos de largo. Iba a pasarlos de largo. Él no vino para la tormenta. Estaba caminando para verlos al otro lado. Entonces Jesús no venía por ellos. Parece ver que Jesús dijo, ¡ay, ya! Me vieron. Ahora que eres tú, eres un fantasma. Y Jesús dijo, yo soy. Pero ¿por qué Jesús no viene a parar la tormenta? Jesús no viene a parar la tormenta porque ya ellos habían estado en una tormenta. ¿Cuántos me van siguiendo acá? Ya ellos debieron haber reconocido quién es Dios en medio de la tormenta.
Así que el momento de la tormenta, Jesús no permite la tormenta para parar la tormenta. Jesús permite la tormenta como parte de su entrenamiento. Yo paré la tormenta en el principio, muchachos, yo los voy a ver al otro lado. Más vale que esta tormenta la paren ustedes. Habrá alguien que me va siguiendo acá. Tú tienes el poder, tú tienes la fuerza. Tú pasaste por esto, has pasado por aguas calientes, por el mismo infierno. Quisiera hablarle a alguien que haya peleado alguna batalla en su vida, que le diga a su vecino: vecino, tú no sabes quién está sentado al lado tuyo. Yo he estado al borde de la muerte, me han querido matar, la enfermedad me ha querido quitar, me ha pasado de todo, pero vengo a decirte que todavía estoy aquí. Yo soy alguien que sabe conducirme por la tormenta. Alguien tiene que aplaudir por lo menos por 15 segundos y sabe lo que digo. Diga amén. ¿Cuántos han estado en tormentas? Pues mire a alguien y dígale: deja de llorar, papá. Es más, dígaselo más bonito: deja la lloradera. Deja la lloradera. Hay tiempos de clamar, Mayra, pero hay otros tiempos de avanzar. Hay tiempos para clamar, pero hay tiempos de avanzar. No avances cuando tienes que clamar y no clames cuando tienes que avanzar. Ahí estaba Moisés. Jehová, ¿qué hago? Jehová lo miró bravo y le dijo: deja de clamar a mí y extiende tu vara. ¿Por qué? Porque ya Moisés había estado en una situación similar, donde el faraón le quería quitar la vida, quería destruirlo. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Tráiganme los magos, muéstrenle quién es el que tiene el poder. Y Jehová le dice: no, yo te voy a mostrar que el poder lo tengo yo. Tira la vara, haz esto, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Se convierte en una serpiente, se come a las demás serpientes. Ya Moisés había pasado por eso. En ese momento no era momento de clamar. Él tenía la experiencia pasada, tenía la vara en su mano. Entonces Jehová le dice: deja de clamar y extiende la vara como te lo mostré anteriormente. Ya tú has pasado por cosas difíciles. Oh, Shabrana Sataya. Entonces vamos al segundo principio que nos muestra estos capítulos, estos versículos. Levánteme su mano y diga conmigo: escuchar te lleva a ver. Una vez más, resistencia te lleva a la revelación, pero escuchar te lleva a ver. Ay, 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 ay. Ahorita hablábamos de que faltó una parte aquí en esta historia de Marcos. Y para aquellos que hemos estado en la jornada, en todas estas prédicas, hemos entendido quién es Marcos. Una vez más, Marcos es un evangelista, amigo de un tipo que le llaman Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Ahora, Pedro no es aquel Pedro de Jesús. Ahora es un Pedro diferente. ¿Por qué? Porque la experiencia. Yo creo que ya Pedro tenía una barba así como el don acá, blanca, grande, majestuosa, lleno de años de experiencia, de autoridad, con muchas iglesias debajo de él. Entonces le dice a Marcos: Marcos, quiero que me ayudes a escribir el evangelio de Jesús. Va a ser el evangelio, después le ponen según San Marcos. Pero eso fue un título que le pusieron después, cientos de años después. Esto era nada más una carta, era un recuento de lo que Pedro había pasado con Jesús. Pedro le cuenta a Marcos sus experiencias. Entonces, en el capítulo 6, donde estábamos con Marcos, Pedro le está contando todo a Jesús, pero Pedro evitó una parte de la película. Agarró el control y le dijo: Marcos, dale para adelante esa parte. Vamos a ver cuál es la parte. Vamos a ver cuál es la parte diferente. Vamos a ir a Mateo capítulo 14 versículo 22. Y cuando llegue una parte diferente, ustedes me tienen que parar de leer. ¿Está bien? Usted va a decir: pare, pastor, pare. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Están conmigo? Ok, listo. Versículo 22, capítulo 14. La misma historia ahora está contada por Mateo, no por Pedro. Ahora esta es contada por Mateo. La misma historia. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo.
Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. ¿Vamos bien? ¿Va todo igual? No los escucho, ¿sí? Ok, sigamos. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritando de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ahí. Un momento, Pedro. Se te olvidó contar la parte tuya. ¿Qué pasó ahí, Pedro? ¿No le dijiste eso a Marcos? Un momento. Vamos a leer la cuestión porque esto está grave aquí. Esto no lo contó Pedro en Marcos. Vamos a ver. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Yo no sé usted, pero si ese hubiera sido yo, Alcántara, si Pedro hubiese sido yo no omito esa parte, yo no la evito. Bendito Dios. Si van a escribir un memoir, si van a escribir una biografía, yo le digo a los escritores: asegúrense de poner esa biografía. Oiga, olvídense de mi nombre, pero asegúrense de que yo esté ahí caminando sobre las aguas. No eviten la parte donde yo estoy caminando sobre las aguas, por favor. Sin embargo, Pedro hizo totalmente lo contrario. Sacuda a alguien y dígale: no lo evites. Ahora, ¿por qué Pedro evita? ¿Por qué Pedro trata de quitarlo? ¿Por qué Pedro le da el botón del control remoto? Versículo 30, seguramente es por esto. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué hizo? Uy, pero es que recuerden que esto es como 2 décadas después de lo que pasó cuando Pedro le está contando a Marcos. Ahora es el apóstol Pedro. Ahora tiene cientos de iglesias debajo. Ahora la gente lo está siguiendo. Ahora tiene las llaves del reino que le dio Jesús. Y parece ver a Pedro diciéndole: Marquito, mira, eso hace muchos años ya. A mí se me hace como que esa parte la vamos a evitar, ¿viste? Yo sé que tú sabes de la cuestión aquella, que yo caminé, que después tuve miedo y con toda la cosa, pero ¿qué te parece si evitamos esa parte en este libro? Dice: pero él, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame, porque comenzó a hundirse. Levánteme su mano. Yo quiero que usted entienda algo en este día. Entienda que Pedro, yo sé que usted ha escuchado de que Pedro caminó sobre las aguas, y bueno, en cierta manera está bien, pero la realidad, la verdad de esto es que Pedro no caminó sobre las aguas. Levánteme su mano y diga conmigo: Pedro caminó sobre una palabra. Vamos, yo quisiera escuchar a alguien que sepa lo que estoy diciendo. Pedro no caminó sobre las aguas, él caminó sobre una palabra. Y como él estaba en la palabra, él iba caminando sobre esa palabra. Pero en el momento en el cual él se entretuvo y dejó de escuchar para mirar, es un gran peligro cuando tú dejas de escuchar para mirar. Quisiera tener a alguien. Es un gran peligro cuando dejas de escuchar la promesa de Dios para mirar la situación en la cual estás. Tienes que saber que lo que te ha mantenido hasta aquí es nada menos que su palabra. Y aunque vengan contra mí vientos, aunque vengan contra mí tempestades, yo estaré firme, porque lo que me sostiene, alguien grite, diga: es su palabra, es su palabra, es su palabra. No es el presidente, no es el gobierno, no es la economía. Alguien grite: su palabra. Y en el momento en el cual él deja de escuchar la palabra para ver, es por eso que el segundo principio que vemos a través de este capítulo es que el escuchar te llevará a ver, pero el ver nunca te llevará al escuchar. Los perdidos me siguieron. Escuchar su palabra y creerla, verás grandezas. Pero el buscar grandeza con tus ojos para creer su palabra nunca manifestará las grandezas. Ese es un buen lugar para aplaudir. Sin embargo, Pedro en el libro de Marcos quiere evitar la historia. Sacuda a alguien y dígale: no lo evites. No le des hacia adelante a la película de tu vida. Yo sé que no todo en la película es bonito.
Yo sé que no todo en la película es hablar en lenguas y es un gran llamado. Yo sé que no todo en la película es presencia del Espíritu Santo. Yo sé que en la película tienen partes bonitas y partes malas. Tiene partes oscuras y partes llenas de luz. Sin embargo, el Señor te dice: no quiero que evites las partes difíciles. No quiero que evites las partes oscuras. No quiero que evites el momento en el cual sufriste o tuviste temor, en la cual estuviste aterrorizado, en la cual creíste que ni siquiera iba a llegar al otro lado. Yo quiero que entiendan que esta es la mayor revelación de esta historia. Y no me malinterpreten, hay algunas cosas en las cuales tenemos que callarlas por un tiempo. Porque algunas veces el testimonio más grande no es que pasaste por el fuego, sino que pasaste por el fuego sin oler a quemado. Pasaste por ahí, ni cuenta se dieron que pasaste todo eso. Pero sacude a alguien y dígale: no lo evites. No lo trates de borrar de tu mente, de tu pensamiento, de tus recuerdos. Entonces Pedro, parece que era Pedro. Vamos otra vez a Marcos, vamos a ver allá otra vez. Parece que era Pedro diciéndole: oye Marcos, vamos a hacer algo. Evita la parte donde yo me bajo del barco. Esa parte la vas a evitar. Y te vas a enfocar en la parte donde él se sube al barco. Porque yo creo que es más importante que él se suba al barco de que yo me baje a él. Ahora alguien que me está diciendo: es más importante que él se suba al barco. Olvídate de eso, evita eso, dale para adelante, dale fast forward. Ahora Jesús subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. ¿Cuántos ven la diferencia? Que aquí hay una diferencia grande, Ángel. Aquí hay una diferencia muy grande de la primera vez de la tormenta. Ayúdame, porque yo sé que ustedes son gente muy inteligente y yo necesito su ayuda. ¿Me pueden ayudar? La primera vez de la tormenta, mi querida Mayra, ¿cómo Jesús calmó la tempestad? Lo ordenó, lo habló, dijo: vientos, callen, mar, embudece. Esa fue la primera vez. La segunda vez, él no tuvo ni que hablar, ni que gritar, ni que interceder, ni ayunar por 40 días. Lo único que tuvo que hacer es entrar a la situación. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que causa la tormenta que no lo puede causar ninguna otra cosa, y eso se llama autoridad. Y cuando tú has pasado por cosas en tu vida y te has mantenido firme, en aquel tiempo tuviste que ayunar, moquear, interceder, dar vuelta, ayunar por 28 días y casi ni sobreviviste. Pero después de que pasaste esa tormenta, lo único que tienes que hacer es mirar la tormenta, y la tormenta sabrá quién tú eres, porque habrá tenido una experiencia contigo en el pasado, y los demonios dirán: no te acerques a la casa de esa. Yo tuve una experiencia con esa. Los hijos de él no se tocan, las finanzas de aquella familia ni te atrevas, porque sabemos quiénes son, que los guerreros hagan un ruido. La tormenta produce en nosotros una autoridad que nada más puede producir. Entonces mira a alguien y dígale: la tormenta es necesaria. La tormenta es necesaria. El problema es que nos han enseñado mal, y nos han enseñado que la fe es diseñada para parar la tormenta, y que la fe es diseñada para parar el problema. Pero el problema es necesario, y Dios muchas veces no tiene en mente parar ese problema, porque ese problema va a causar algo en ti que lo vas a necesitar. Así que va a irse calladito, pasando al lado tuyo mientras estás en el problema, para verte al otro lado, porque sabe y está seguro que tú solito vas a pasar al otro lado. Porque sabes que tú tienes la fuerza, y porque sabes que esa tormenta
Es parte de tu entrenamiento. Y Él sabe que sea difícil. Y Él sabe que llorarás lágrimas. Y Él sabe que te causará dolor. Y Él sabe que serás traicionado. Él sabe que serás golpeado, pero al mismo tiempo sabe que será necesario. Entonces, versículo 52 dice: porque ellos estaban asombrados. Diga conmigo, asombrados. Ya cuando Dios hace el mismo milagro 2 veces y te asombras, oye, papá, es porque eres un cabecidura. Es porque tu fe está grave. Y la niña que diga amén. Tu fe está grave porque ¿cómo te asombras? Como que Dios no lo va a hacer cuando Él ya lo hizo. Pero mira lo que dijo. Mira lo que dice. Estaba sumamente asombrado porque tenía la mente embotada, cerrada, taponeada, como dice en dominicano. Tenían la mente cerrada y no habían comprendido lo de los panes. Levánteme su mano hacia el cielo, levánteme hacia arriba, y diga: la tormenta no se trataba de la tormenta, se trataba de los panes. Jesús permite la tormenta no por la tormenta, sino porque había algo en los panes que ellos no habían aprendido en los panes. Y como no lo aprendieron en los panes, Jesús dijo: váyanse ustedes al otro lado que les voy a enseñar algo. Los voy a enseñar con otra cosa, porque ustedes no han entendido todavía esta cuestión de los panes. Es más, veámoslo cuando sucedió. Marcos 6:41. Jesús tomó los 5 panes. Eso está antes de la tormenta, ¿ok? Esto es antes de enviarlo al otro lado. ¿Me van siguiendo? Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió, alguien diga, partió los panes, y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados. Esa palabra repartió también es partió en el original. Partió, dividió, repartió los 2 pescados entre todos, comiendo todos hasta quedar satisfechos. Aquí es donde viene la cosa más absurda y más loca. Verso 43. Léanlo todos conmigo, el 43. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas y de pescado. Y Jesús les dijo: recojan todas las sobras y llévensela al otro lado. Yo les he dicho esto anteriormente. Le he dicho anteriormente que yo antes no entendía por qué Jesús, después de haber multiplicado 5 panes y 2 peces, se preocupa por sobras. Oye, pero Jesús, tú lo puedes hacer otra vez. ¿Para qué le vas a decir a los discípulos que lleven peces donde no hay refrigeradora, no hay hielo, no, en el calor, en el mar, al otro? Dios mío, tú puedes hacer el milagro del otro lado, Jesús. Pero es algo que Él quería enseñarle con los panes que ellos no habían entendido todavía. Entonces se llevan todas las sobras de los panes y los peces. Tienen los panes y los peces allí. Viene la tormenta, Jesús quiere pasarle calladito. Ellos lo ven, después tuvo que calmar. Le dijo: ustedes, hombres de poca fe, no han entendido todavía. Los discípulos recogieron 12 canastas llenas de peces. Veamos lo que dice acá en Marcos 8:14. A los discípulos, miren esto es capítulo 8. Ahorita estábamos en el 6. ¿Me van siguiendo? Esto es después. Alguien diga después. Esto de los panes era tan importante, Ángel, que Jesús vuelve y hace el milagro de los panes. Lo hizo 2 veces para aquellos que no lo sabían. Aquí está en el capítulo 8. Una vez más lo hace. A los discípulos se le había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos
y con la de Herodes. Ay, 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 quisiera tener tiempo para desarrollarte esto acá. Ojo con la levadura, sacuda a alguien y dígale, ojo con la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Es una levadura de ofensa. Es ofensa. Cuando ellos escuchan de levaduras, versículo 16, ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Oye, pero Dios mío, yo sé que mis discípulos son algo especial, pero estos, bendito Dios. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Y otra vez vuelve y dice lo mismo. Tienen la mente embotada, tienen la mente trancada, están cerrados. Yo no estoy hablando de pan, yo estoy hablando de una actitud. Todavía no lo tienen. Y dice el verso 18, es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Alguien diga, cuando partí. Vamos, dígalo fuerte. Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos? 12 respondieron. Versículo 20. Otra vez vuelve y lo repite. Y cuando partí, oigan esto. Y, oye, no se acuerdan cuando partí los panes para los 5,000, pero tampoco se acuerdan cuando partí los 7 panes para los 4,000. Esta es otra cosa. Una vez fueron 5 panes, un milagro, le dio de comer a 5,000. La segunda vez fueron 7 panes, le dio de comer a 4,000. Y todavía no entendían lo de los panes. Dios mío, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Yo creía al principio, Milky, que esto estaba hablando de números. 7, número de perfección 12, número de gobierno 5, número de gracia. Y el Señor me dijo, no, mira bien. Entonces me fue revelado. ¿No se acuerdan cuando partí los panes? Luego ustedes repartieron a 5,000. Ahora una pregunta es esta. Te voy a hacer esta pregunta. Si yo multiplico este pañuelo, ¿cómo va a salir? Pañuelo, primeramente, ¿verdad? Si es pañuelo, va a salir pañuelo. Y si es de este color, tiene que salir de este color. Y si es de este tamaño, tiene que salir de este tamaño. Porque todo lo que es multiplicado sale exactamente a su original. Si no, es una mala copia. Alguien dígame amén. Todo tiene que ser multiplicado igual al original. Antes, en las 2 ocasiones que Jesús multiplica, Jesús parte el pan, Jesús quebranta el pan. Cuando el pan se multiplica, ¿cómo ustedes creen que se multiplicó el pan? Partido, quebrado. Y le da de comer, en ese quebrantamiento, le da de comer a 5,000 hombres, 13,000 contando mujeres y niños. La segunda vez todavía no lo entienden. Agarra el pan, lo parte y en el partimiento se multiplica como partido. Y en su repartimiento, en su quebrantamiento, se reparte a 4,000 personas. Lo que los discípulos todavía no habían entendido era que la gran revelación de este milagro no estaba en el milagro. Yo creía que Jesús quería mostrarle lo que Él podía hacer, pero es más que esto. No es lo que Jesús puede hacer, sino que Él quiere mostrarle lo que Jesús es. ¿Habrá alguien que me va siguiendo? Una cosa es que tú conozcas que Dios puede hacer milagro, pero otra cosa es que tú sepas que Dios es Dios. Perdí a alguien. Una cosa es que tú sepas que Dios puede responder tu petición, pero otra cosa es que tú sepas que aunque no te la responda, Él sigue siendo Dios en tu vida.
Yo no quiero mostrarte que quiero hacer un milagro. Yo quiero que me conozcas, porque si te muestro nada más un milagro, en la necesidad vas a necesitar otro milagro. Pero si te muestro quién yo soy en la necesidad, vas a depender de mí, y es todo lo que necesitas. Entonces entiendo esta última revelación, que el rompimiento te lleva a la sobreabundancia. ¿Dónde están los libros? Gracias, hijo. Levántame su mano hacia arriba conmigo. Yo creo que diga conmigo: rompimiento me lleva a la sobreabundancia. Mis queridos discípulos, yo quiero que ustedes vean esto, que no todas las veces voy a parar la tormenta. Que a veces ustedes me van a clamar y pareciera que yo no los escucho. No quiere decir que yo no sepa lo que está pasando. Van a venir momentos muy difíciles en su vida. Yo quiero que entienda que el rompimiento no quiere decir que yo no esté ahí, porque el rompimiento será necesario para la sobreabundancia que viene sobre ustedes. Y lo que quiero mostrarles no es el milagro, lo que quiero mostrarles es el principio: que me conozcas a mí, conocerme a mí. Qué bonito cuando Dios puede hacer el milagro, pero yo no quiero conocer el milagro, yo quiero conocerlo a Él, porque si lo conozco a Él, las cosas cambian. Quiero contarles algo. Este fue mi primer libro. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos no lo han leído? Están en disciplina todos ustedes. Más les vale que se lo lleven hoy, que se lo lean. Hombre versus Gloria, caminando en lo sobrenatural. Este libro, yo tenía unos 28 años cuando lo escribí. Se trata acerca de mis 41 días de ayuno. Cómo Jesús se revela a mí, me da principios de lo sobrenatural y comienza a hablarme audiblemente, y yo comienzo a ver visiones y lo profético, los muertos resucitando, los grandes milagros. Esto fue antes del agua en vino, fue antes de tantos otros grandes milagros que vi en mi vida. Yo hice estos 41 días de ayuno cuando tenía 19 años. A los 28 lo escribí. Y recuerdo que yo estaba deseoso de escribirlo. Mírenme esto, aquí voy. Ya estaba casado con Yari en ese tiempo y ya sabe lo que digo, que este libro de 200 páginas lo escribí en 2 semanas. 2 semanas, con mis viajes y todo. Alguien que haya escrito un libro te tiene que decir: eso es increíble, es una locura. Yo me levantaba en la mañana, en ese tiempo no era cafetero. Ahora me ha bajado la revelación que sin café es imposible agradar a mujeres. Pero en aquel tiempo me gustaba el chocolate. Me iba mucho chocolate. Y mi esposa, yo me levantaba en la mañana y mi esposa cada 2 horas me llevaba una taza de chocolate. Y yo estaba ahí, día y noche, capítulo tras capítulo. Menos de 2 semanas ya estaba todo listo. Tremendo. Los milagros, las sanidades, las historias, los testimonios, la gloria de Dios, manifiesto la nube de Jehová, la Shekinah, todo eso allí. Pero después Dios me lleva a escribir este libro. Este libro me tomó 2 años en escribir. 2 años. No porque su pastor no sepa cómo escribir, créame que sabe. No porque no conozca estrategias y cómo coordinar y cómo organizar capítulos y pensamientos, temas, títulos. Todo eso lo sé. Pero me tomó 2 años. Porque este libro se trató acerca de mi tormenta. Y cuando yo tenía que sentarme ahí para escribir, me causaba dolor recordar las traiciones de gente que confiamos.
que amamos, las puñaladas que nos dieron, las cosas que pasamos, los errores que se cometieron. Y entonces yo puedo reconocer lo que Pedro sintió, porque yo le decía: Señor, me gustaría evitar esta sección, darle para el frente al control remoto y evitar esta parte de la película. Y esa parte de la película dolía tanto que me tomó 2 años en escribir este libro. Pero no es noticias para la mayoría de ustedes que hace poco, solamente en julio del año pasado, no hace ni un año que salió este libro. Y en julio del año pasado, en mi cumpleaños, cuando sale este libro en todas las plataformas digitales, se convierte en el libro mayor vendido en todas las categorías mundiales en español, quitándole aún la corona a Harry Potter. En un día se ha convertido en bendición a miles de personas. Día tras día tras día compran el libro en todas partes. Y hoy entiendo, el punto no es que compren el libro, no. El punto no es que sea un bestseller, no. El punto es que hoy entiendo que esas partes de nuestras películas que queremos evitar son las partes. Yo quiero decirte algo: el lugar donde Satanás más te ataque será el lugar donde Dios más te usará. Quisiera tener a alguien. Y lo más difícil de tu vida, el Señor te dice: no lo evites, no trates de olvidarte de ello. No tienes que llorar cuando lo pienses. Gózate en mí, porque fuiste rompido, fuiste quebrantado para la sobreabundancia. Habrá alguien que se pueda poner de pie y decirle a alguien: el pastor está hablando de mí. El Señor estuvo conmigo en el pasado, Él estará conmigo en el presente, estará conmigo en el futuro. Lo hizo en el pasado, lo va a hacer otra vez. Si hay alguien que lo cree, que grite en ese lugar. Eso. Camino existe, creo que. Pero esta es mi parte favorita. Tus promesas veré, grande es tu fidelidad, grande es. En tus manos estaré, esta es mi confianza, Rey, por siempre sigas fiel. Tus promesas veré. Esa es mi parte favorita de la canción. En tu mano estaré, en tu mano. Esta es mi confianza, Rey. Esta es mi confianza. Por siempre has sido fiel, por siempre. Decláralo una vez más. Tus promesas veré, tus promesas veré, grande es tu fidelidad, grande es. En tu mano estaré, esta es mi confianza, Rey, siempre serás fiel. En tu mano estaré, en tu mano estaré. Mi prédica de hoy no es que tengas el problema familiar esta semana y que Jesús vendrá y te resolverá el problema. Mi prédica de hoy es: ¿qué harás cuando le clames al Señor en medio de tu problema y el Señor te pase de largo? Mi prédica de hoy es que entiendas que hay veces donde orarás al Señor para que te sane la enfermedad y te sanará, pero habrá otras veces en la cual la enfermedad persistirá. Y no es que Dios no tenga el poder, no es que Dios no te ame, no es que Dios no esté contigo. Es que necesitas entender lo de los panes. Porque si no entiendes los de los panes, tu problema será en tu corazón. Porque si seguirás dependiendo de un milagro, cuando Dios no te haga el milagro, tu corazón se endurecerá y no le querrás servir más
Por eso es que la Biblia dice que sus corazones estaban endurecidos porque sus mentes estaban embotadas, pues no habían entendido lo de los panes. Y Jesús necesitaba que ellos entendieran lo de los panes porque sabía, mi querido Pedro, tú tienes que entender esto de los panes, que tu corazón no se endurezca cuando las cosas no salgan como tú quieras que salgan, porque vendrá un día en la cual serás sembrado como una semilla para las naciones y te van a sacrificar, vendrá un día en la cual te van a crucificar con la cabeza para abajo. Mi querido Pablo, vas a sanar enfermos, vas a levantar muertos, pero vendrá un día en la cual te van a decapitar, te van a cortar la cabeza. Mi querido Juan, vendrán días en la cual estarás por décadas, años y años solo en una isla. Pero yo quiero que entiendan que no termina la historia en el rompimiento. Van a ser quebrantados en el proceso, pero la historia no termina ahí. Aunque te sientes solo en tu Patmos, allí en esa isla de soledad escribirás tus mejores libros. Serás bendición a miles que están hambrientos y sedientos. La revelación está en el rompimiento. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios no nos responda cuando queramos que nos responda? ¿Qué vamos a hacer cuando clamamos y como quiera nuestro ser querido muera? ¿Qué vamos a hacer cuando oremos y el cheque no llegue a tiempo y nos quiten la casa? Tus promesas veré. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si la semana que viene, pero yo sé que grande es tu fidelidad. Y esto sí puedo saber, que en tus manos, no me saldré de tus manos. Cuando suceda lo que quiero que suceda, estaré. Y cuando no suceda, estaré. Cuando esté arriba, estaré. Cuando esté abajo, estaré. Voy a quedarme en tus manos, Señor. Voy a caminar en tus manos. Voy a mantenerme en tus manos. En tus manos estaré. Esta es mi confianza. Por siempre serás fiel. Por siempre serás fiel. Por siempre serás fiel. Por siempre serás fiel. Hay personas de ustedes que han sido abusados en su pasado, que tienen heridas en el pasado, y te duele recordarlo porque pasaste por tantas cosas. El Señor te dice: no evites esa parte de la película. No la evites. No la evites. No llores más por esa parte de la película. No la evites. Porque lo bonito es que la película no termina allí. Fuiste roto, fuiste quebrantado, pero al final siempre serás multiplicado. No sé qué estás pasando. En el espíritu siento que hay personas que están pasando problemas familiares muy fuertes, sobre todo matrimoniales. Hay algunos que a veces no saben ya ni qué hacer y dicen: Señor, pero ¿por qué tenía yo que pasar por esto? Que no se endurezca tu corazón. Quizás hoy estás siendo quebrantado, pero la película no terminará allí. No lo evites, no lo evites, no lo evites, no lo evites. Hay personas que están acá que no saben ni siquiera qué van a comer mañana, que están teniendo fuertes problemas financieros. Y a veces tu problema y tu necesidad te ha hecho dudar que Dios esté contigo. Y dices: Señor, pero ¿dónde estás? Si me estás viendo, ¿dónde estás? Siento que me estás pasando de largo. El Señor dice: no tengas temor, no tengas temor.
Yo te estoy viendo. Yo te estoy viendo. Pero quiero que sepas que en el lugar donde más estás siendo atacado será el lugar de tu mayor victoria. Alguien lo está recibiendo, alguien lo está creyendo, alguien lo está alcanzando. Oh, Señor, ayúdanos a serte fiel en el momento más difícil de nuestra jornada. Ayúdanos a servirte cuando nos contestes y a servirte cuando no nos contestes. A servirte cuando vengas a nuestra ayuda, pero ayúdanos a creerte que somos lo suficientemente fuerte para sobrepasar algunas cosas. No retrocederemos, no dejaremos el discipulado, no bajaremos las manos, no dejaremos de servirte. En el peor momento lo vamos a hacer con más pasión y con más amor, porque hoy entendemos lo de los panes. Tu tormenta se trataba de los panes y no lo sabías. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy entiendo lo de los panes. Entiendo que vas a permitir que yo sea quebrantado para ser multiplicado. Entiendo, Señor, que no voy a endurecer mi corazón con la levadura de los fariseos o con la levadura de Herodes, que fueron levaduras de ofensa. Se ofendieron delante de ti. Mas mi corazón no será ofendido en el momento en el cual no me contestes, en el momento en el cual no te vea allí, en el momento en el cual te sienta lejos. Mi corazón no será ofendido, porque aún en medio del quebrantamiento, Señor, voy a darte mi mejor perfume y voy a hacer para ti, voy a vivir para ti. Yo no sé por qué tenga que pasar las cosas que vaya a pasar en el futuro, pero una sola cosa sé: tú lo sabes y estás conmigo, y tú permitirás lo mejor para mí, porque al final de mi vida entenderé por qué tuve que pasar las historias y las partes de la película de mi vida. Al final terminaré bien. Busca 7 personas y dile: terminarás bien. Vamos. Gracias por ver este video. 2 cosas que quiero que hagas: ve al botón suscríbete para que nos mantengamos conectados, y ve al botón ofrendar para que puedas apoyar este ministerio y nos ayudes a seguir transformando vidas.